Recording in progress. Exacto. Entonces, como estábamos entendiendo el ejercicio con el cual ustedes estaban trabajando, debemos cuantificar la cantidad de calor que va a llegar para que se pueda trabajar o que pueda transformarse en energía interna y así elevar la temperatura del puré de manzana. Como lo hago a través de la ecuación, la cual relaciona la masa del sistema con el cual ustedes estén trabajando por la capacidad calorífica a presión constante. Es muy importante tener en cuenta que es la capacidad calorífica, es la energía que la materia necesita para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. ¿Ya? ¿Qué cantidad de materia? Dependiendo de las unidades en las cuales ustedes estén trabajando. Si están trabajando en el sistema internacional, la capacidad calorífica a presión constante va a ser igual o va a significar la cantidad de energía que 1 kilogramo de materia necesita para aumentar 1 grado centígrado su temperatura. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos energía para aumentar la temperatura? Porque esa energía o ese calor que va a llegar a la materia se va a transformar en energía interna y la energía interna más alta o una mayor cantidad de energía interna siempre va a representar o se va a expresar como un aumento de temperatura. ¿De acuerdo? Trabajando en la misma presión. ¿Sí? ¿Cuáles son las unidades? Ojo con eso y hay que tener un montón de cuidado. Estamos en el sistema internacional, la masa en kilogramos, ¿de acuerdo? La temperatura en Kelvin y la capacidad calorífica, ¿en qué unidades? En kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. En joule sobre kilogramo por Kelvin, ¿de acuerdo? ¿Sí? Recuerden que unidades de energía en el sistema internacional son los joules. Las variables o las unidades más grandes en las cuales podemos transformar a los joules son los kilojoules. ¿Sí? Correcto. Entonces tenemos aquí ya bastante comprendido lo que está sucediendo en este ejercicio que nos dice. A ver, nos dice, tenemos una cantidad de materia, 454 kilogramos de puré de manzana, que está a qué temperatura? 10 grados centígrados, ¿verdad? 10 grados centígrados. Dice, se calienta en un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor, ¿sí? Es un equipo en el cual solo va a haber transferencia de calor, no va a existir transferencia de materia, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que yo dibujo con una flecha roja una corriente, pero de energía, no de materia. Perdón, está ingresando a mi sistema. Me dice que se está adicionando o está llegando, ¿qué cantidad de calor? 121.300 kilojoules. Bueno, ya me dice la cantidad de energía que va a llegar a mi sistema. Dice, calcule la temperatura de salida del producto. Ya, sugerencia. Ojo, en el apéndice A4 aparece el valor de la capacidad calorífica del puré de manzana a cierta temperatura. A 38.8 grados centígrados. Suponga que es constante y úselo como la capacidad calorífica a presión constante media de su producto. Entonces, hay otra cosa que deben recordar de termodinámica. Todos los tipos de materia tienen propiedades específicas, ¿de acuerdo? Es decir, si yo trabajo con capacidades caloríficas, el agua tendrá una capacidad calorífica distinta a la del aceite y el aceite tendrá una capacidad distinta a la de la leche, ¿no es cierto? Y esta capacidad calorífica será distinta a la del puré de manzana, ¿de acuerdo? Todas las capacidades caloríficas son distintas dependiendo el tipo de materia con la cual o con las cuales ustedes estén trabajando. ¿Sí?
Es por eso que en el ejercicio son bastante enfáticos y nos dicen que debemos buscar en el apéndice A4 la capacidad calorífica a presión constante del puré de manzana. ¿Qué es de cuánto? 4,02. 4,02. ¿Qué unidades? Joule sobre kilogramos por Kelvin. Kilo, yo, ¿seguro? Correcto, ¿cierto? Tenemos la capacidad calorífica. Tenemos la temperatura inicial que son 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces utilizamos la ecuación. El calor es igual a la masa por el Cp medio por el delta de temperatura. ¿Cuánto tenemos de calor? 121.300 kilojoules. Es igual a una masa de ¿cuánto? 454 kilogramos, que multiplica a un Cp que es 4,02 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿De acuerdo? Y aquí viene la operación. La temperatura final, que es lo que desconocemos, menos la temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 10 grados centígrados. ¿De acuerdo? Pero como tenemos que utilizar en escala Kelvin, sería 283.15 Kelvin. ¿De acuerdo? Menos 283.15 Kelvin. ¿Ya? Operemos todo esto y saquemos la temperatura final, que es igual a ¿cuánto? Trescientos cuarenta y nueve punto sesenta y uno Kelvin. ¿Cuánto? 349.61 Kelvin. Y en escala centígrada, 369 me dijo, o 346. 49. Ok. Eh, 300.61 menos. ¿Cuánto es? 76,64 grados centígrados. ¿De acuerdo? Ahora, hay un montón de formas de visualizar todo lo que está sucediendo en una operación unitaria para poder llegar a esta temperatura de los 76,46 grados centígrados, partiendo de los 10 grados centígrados hasta los 76,46. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué tiene que pasar para que la materia pueda llegar a esas temperaturas? Cuéntenme. Eso es lo básico, lo lógico que ustedes deben entender. A ver, señorita Balseca, ¿cómo usted explicaría esto? A ver, dentro de lo que es el intercambiador de calor, obviamente debe de existir una cierta capacidad calorífica que haga que el puré de manzana, en este caso, eleve su temperatura hasta llegar a los 76,46, que era lo deseado. Corrijamos un poquito los términos. ¿Qué es la capacidad calorífica?
Propiedad de quién es la capacidad calorífica. Del puré. Correcto, ¿no es cierto? Es del puré. Les voy a poner un ejemplo. No sé cuál es su peso. Yo aproximadamente peso 90 kilos, ¿de acuerdo? Yo peso 90 kilos, ¿sí? Para tener energía para hacer todas mis actividades, yo voy a necesitar una cantidad específica de comida al día, ¿de acuerdo? Quizás ustedes, como todavía están jóvenes, son delgados, están sanos y todo lo demás, estén pesando alrededor de los 60 kilos, son 30 kilos menos que yo. ¿Van a necesitar la misma cantidad de energía para moverse? No, ¿verdad? Son cantidades de energías distintas y eso varía dependiendo la persona que estemos evaluando. Por ejemplo, yo peso 90, existirán personas que pesan 50, otras que pesan más, menos. Entonces, de esas personas para realizar una actividad física, por ejemplo, correr 100 metros planos, van a necesitar X cantidad de energía, porque deben mover una masa distinta. Lo mismo es la capacidad calorífica. Dependiendo el tipo de materia que ustedes estén evaluando, esa capacidad calorífica te dice la cantidad de energía que la materia necesita absorber para que se eleve su temperatura a 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? Así que cuando estemos hablando de transferencia de calor, cuando esta energía en tránsito se transfiere de un sistema a otro, no tiene nada que ver con la capacidad calorífica, que es una propiedad, ¿sí? Disculpen la redundancia, propia del sistema o propia de la materia que ustedes estén evaluando. ¿Explico? Entonces, esa energía que va a ingresar a su sistema, volvamos al ejemplo que nosotros estuvimos trabajando, ese calor que está ingresando al sistema va a tener que cumplir con los mínimos requeridos para elevar 1 grado centígrado la temperatura del sistema. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes una capacidad calorífica de 100 kilojoules, ojo, la capacidad calorífica, recuerden, es la cantidad de energía que la materia necesita para elevar 1 grado centígrado su temperatura. Si tu capacidad calorífica es 100 kilojoules y está ingresando a tu sistema 50 kilojoules, ¿se va a elevar 1 grado centígrado la temperatura? No, ¿verdad? Porque no estás llegando al mínimo requerido. ¿De acuerdo? Entonces la materia va a necesitar absorber cierta cantidad de energía para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Eso es la capacidad calorífica. Y es propio de cada tipo de materia que ustedes o con las que ustedes estén trabajando. En alimentos, ustedes van a tener un montón de variaciones en las capacidades caloríficas porque un alimento no es particularmente lo mismo. No es lo mismo estar trabajando con naranja que estar trabajando con fresa. No es lo mismo estar trabajando con jugo de mora que con leche, ¿no es cierto? Por las condiciones y características de los alimentos, ¿sí? Las capacidades caloríficas van a variar. Y ustedes deben tener bastante claro que la capacidad calorífica es lo que a ustedes les da el primer indicio de cuánta energía su alimento va a necesitar para elevar su temperatura, al menos en 1 grado centígrado. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. Otra cosa importantísima. Para que un alimento eleve su temperatura, va a necesitar de una energía en tránsito que genere este cambio. ¿Cuál es esa energía en tránsito? El calor. Principalmente es el calor. ¿De acuerdo? ¿De dónde va a venir la energía? Si solo queremos que se transfiera energía, va a venir de un sistema que esté al lado, esté prácticamente pegado a él. ¿De acuerdo? Ojo, en alimentos por inocuidad, por características y demás, no se pueden mezclar. No les voy a decir yo, voy a generar un intercambio de energía mezclando agua caliente con el puré de manzana. Así voy a calentar el puré. ¿Qué pasaría si tú pones agua caliente en un puré? Lo vas a echar a perder, ¿no es cierto? Vas a hacer cualquier otra cosa menos un puré.
Entonces, lo único que nosotros queremos es que se transfiera energía. ¿Y cómo se transfiere energía? Cuando dos sistemas están en contacto y tienen diferentes temperaturas. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, ¿para qué paso desde los 10 grados centígrados a los 76 grados centígrados CD? Yo necesito tener un sistema en contacto con el puré de manzana que transfiera la energía. ¿De acuerdo? ¿A qué temperatura deberá estar el sistema en contacto con el puré para que exista esta transferencia? ¿Mm? ¿A qué temperatura ustedes piensan que debería estar el sistema que está al lado del puré? Ya tienen los datos ahí. Supuestamente el puré se va a elevar hasta los 76,46 grados centígrados. ¿A qué temperatura debería estar el sistema que está cediendo la energía? A 32,8 grados Celsius. A 32,8 grados Celsius. Ojo, chicos, ¿tiene sentido lo que nos dijo su compañera? ¿Por qué? Doménica, ¿por qué no? Primero porque estamos trabajando a grados Kelvin y porque yo pienso que debería haber una temperatura mayor a lo que la compañera dijo. ¿Cuál probablemente pueda ser? ¿Mayor a qué? Eh, a una temperatura de 100, ¿Por qué elegiste 100? porque es una temperatura alta y siento que se daría mejor una transferencia de calor. ¿Y por qué no 200? Porque ella es muy alta. No. Bueno, el principio y la lógica, vamos por ahí, ¿de acuerdo? En teoría yo voy a necesitar tener que mi sistema, que va a transferir calor, tenga una temperatura arriba de los 76,46 grados centígrados. Primer punto, ¿de acuerdo? Para que el sistema o para que el puré llegue a tener esta temperatura de 76,46, el otro sistema que está cediendo va a necesitar tener una temperatura un poco superior. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas o el intercambio de calor o el intercambio de energía siempre va a ir de un sistema de mayor temperatura hacia un sistema de menor temperatura. ¿Ya? En teoría. Entonces, es por eso. Es por eso que es lógico. Yo necesito tener un sistema que esté en contacto, que tenga una temperatura superior para que se genere un intercambio de calor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la 42? Antes de pasar al uso de las tablas de vapor, a este ejercicio que yo tengo aquí, quiero que me calculen, anótense por ahí, calcular la energía necesaria para cambiar la temperatura del agua de menos 3 grados centígrados a 120 grados centígrados. ¿De acuerdo? Tengan una presión, todo este sistema va a estar en una presión de una atmósfera. ¿Ya? Cinco minutos más. Quiero que trabajen con esto. ¿Alguna vez hicieron un ejercicio así?
Recording stopped. Igual le detuve para que no se vea en la grabación de gana, ¿no? ¿Qué es lo que primero deberíamos tomar en cuenta antes de que sigan buscando cualquier cosa? Señorita Pinduisaca, ¿qué es lo que primero debemos tomar en cuenta? ¿Qué es lo que primero se hace para resolver un ejercicio? Para ese ejercicio en check. Claro. La verdad que no sé, eso sí estoy medio confundido. Le estoy preguntando cuál es la energía que se necesita para cambiar la temperatura del agua de menos 3 grados a 120 grados centígrados si su sistema está en una atmósfera de presión. ¿No? Nadie. Inge, ¿no sería necesaria una masa o no? ¿Ya? ¿Por qué? Para sustituirle en la ecuación del Y calor. si yo, y si yo no le doy una masa, ¿qué podría hacer? Claro, si la pregunta está ahí y no le estoy dando una masa, ¿cómo resuelve este incógnito? ¿Cómo resuelve este problema? ¿Mm? Con la densidad, ¿o no? Con la densidad. ¿Seguro? Futuros ingenieros, demuestren su ingenio. No les estoy dando una masa determinada. Aquí está. Yo no les digo una masa. Les pongo así. ¿Cuál es la cantidad de energía que yo necesito para cambiar desde los 3 grados centígrados, desde los menos 3 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados? Si estoy trabajando en una atmósfera de presión. Si no les digo masa, no resuelven el ejercicio. Luego que ustedes leen el problema,
lo entienden, sacan los datos, ¿qué más sigue? Después de dibujar un diagrama, si es que estuviéramos hablando de una operación unitaria, ¿qué más sigue después de eso? Digamos que ustedes ya establecieron una, no sé, un diagrama de procesos, ya dibujaron el proceso, ya lo etiquetaron, ¿qué más sigue después? Hacer un balance de energía. No, antes de realizar el balance, establecer una base de cálculo. Si el problema, ¿sí? O lo que se les está preguntando no les dan datos o todos los datos que ustedes necesitan, ustedes pueden realizar una base de cálculo. Es decir, si yo no les estoy dando una masa en el ejercicio que les estoy planteando, ustedes me pueden decir, correcto, no nos dio una masa, yo voy a colocar una base de cálculo. ¿Qué base de cálculo utilizarían ustedes? La base de cálculo es es en lo que ustedes van a basar todas las ecuaciones que ustedes necesitan. En este caso, su base de cálculo puede ser 1 kilogramo. Entonces, yo voy a realizar todos mis cálculos, ¿sí? Según la base de cálculo, y establezco que voy a trabajar con 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Esa base de cálculo tú lo puedes poner 1 kilogramo, pueden ser 100, pueden ser 200, puede ser 300, puede ser el número que tú quieras. Entonces tú te puedes complicar lo máximo que puedas o simplificar lo máximo si es que el problema te permite utilizar una base de cálculo. ¿De acuerdo? Lo lógico y lo básico sería que tú simplifiques tus problemas. Entonces que digas, está bien, el problema no me está dando una masa, pero yo necesito tener una masa para los cálculos. Voy a utilizar una base de cálculo simple. ¿Cuánto? 1 kilogramo. Entonces, si yo me coloco como base de cálculo 1 kilogramo de agua a menos 3 grados centígrados, yo con eso ya puedo estructurar el ejercicio y decir cuál es la cantidad de energía que va a necesitar el agua a menos 3 grados centígrados para pasar a estar a una temperatura de 120 grados centígrados. ¿Me explico? ¿Qué es lo que se debe considerar ahí? Suponiendo que la energía es del calor, ¿no? Suponiendo que la energía en tránsito que va a llegar a tu sistema para que la temperatura se eleve es del calor. ¿Qué es lo que se debe considerar ahí? Ejercicio de termodinámica es este. Ni siquiera es de operaciones, ni siquiera, bueno, estamos cumpliendo las leyes de la termodinámica, así que estamos en balances de energía. Las temperaturas. Pero nunca resolvieron un ejercicio así. Jamás. Inge, disculpe, ¿no se debería considerar las temperaturas, por ejemplo, del agua que está de menos 3 y que pasa a un 120 por un cambio de fase, me parece que se llama, no me acuerdo bien? ¿Cuáles son esas temperaturas? Menos 3 grados Celsius a una temperatura de 120. Usted está hablando de cambios de fases. ¿A qué temperaturas el agua cambia de fase? No me... A ver, depende. A ver. Mayor a los 100 grados centígrados. ¿Seguro? Depende. ¿De qué? Por ejemplo, depende por decirle, me parece que en la costa es a 100 y en la sierra es a 92. Depende de la altitud, algo así. Ya. ¿Quién me puede dar una mejor opción? Señorita Yumiseva, ¿de qué depende? La presión
Ya, si tenemos una atmósfera de presión, ¿cuál es la temperatura de fusión del agua? 200 grados. Fusión. ¿Qué es la fusión? Cuando me refiero al fenómeno de fusión, un cambio de estado, ¿a qué cambio de estado me estoy refiriendo? De sólido a líquido. Hay un cambio de sólido a líquido, ¿no es cierto? Los cambios de estado se deben mucho a la presión a la cual esté sometida el sistema. Si es que yo estoy en un estado sólido, menos 3 grados centígrados, el agua pura, ¿de acuerdo? Para que cambie de un estado sólido a un estado líquido, yo voy a pasar por un proceso de fusión, ¿de acuerdo? El agua en estado líquido a una atmósfera de presión, ¿hasta qué temperatura se conserva en esas condiciones? Señorita González, ¿a qué temperatura se vaporiza el agua en una atmósfera de presión? ¿En dónde encuentra usted toda la información de lo que estoy hablando? En el libro. Desde desde los 100, ¿Por qué? porque es una temperatura muy alta. ¿Y por qué no desde los 90? ¿O por qué no desde los 95? Porque ahí todavía se encuentra en un estado como que líquido, por así decirlo, y cuando ya llega a la temperatura de 100 empieza a ya. Seguro, y si yo le digo que yo puedo tener agua a 100 grados centígrados sin que cambie de fase, ¿usted me cree o no me cree? Selena, puedo tener agua a 100 grados centígrados sin que cambie de estado. O sea, yo creo que sí, porque va a depender, o sea, depende del material que estemos trabajando y o sea, el material tanto del, yo que sé, del equipo y también de la materia que nosotros queramos transformar. A ver, ¿qué vieron en termodinámica? Selena tiene una idea más allá de lo que estoy preguntando y eso lo comprendo bien. Pero lo que no entiendo es, ¿qué están viendo? ¿Qué vieron en termo? Vaya, otra vez. Qué relajo esto. Un momento. No puede cambiar. Se supone que está en un estado de ebullición. Solo hablando en un diagrama termodinámico, ¿ya? Vamos a hablar en un diagrama de presión, volumen. Esto parece velocidad en vez de volumen. Presión, volumen específico. Ustedes deben entender por qué estoy refiriéndome a volumen específico, ¿de acuerdo? Y si es que no entienden por qué esto debe ser volumen específico, tenemos graves problemas y tienen que ir a leer un montón. Tengo una curva de cambio de estado. Dentro de la curva de cambio de estado, todos los datos que estén del punto crítico hacia la izquierda, estamos hablando que son líquidos. Los puntos que están en la línea del punto crítico a la izquierda se denomina un líquido saturado. ¿De acuerdo?
Del punto crítico a la derecha, todo lo que se encuentra del Son punto crítico a sólidos. la derecha es vapor o gas. ¿De acuerdo? Los puntos que están, ¿sí? Los puntos que están formando la campana del punto crítico hacia la derecha se denomina un vapor saturado. Muy bien, estamos hasta ahí, ¿me siguen? Estoy hablando de un cambio de fase. ¿Qué es lo que dice? Que yo voy a tener que cambiar de un estado líquido a un estado de vapor. ¿De acuerdo? Eso es un cambio de estado, ¿verdad? Si estamos a 100 grados centígrados, a una temperatura, no recuerdo bien, pero bueno, no nos metamos a cómo son las líneas constantes, ¿ya? Vamos a hablar algo más criollo. Si estamos en un diagrama no presión-volumen, sino temperatura-volumen, y aquí en esta línea son los 100 grados centígrados, vamos a tener que el cambio se da a una temperatura constante. Es decir, para que pase de líquido a vapor, ¿sí? El agua o tu sistema va a tener que absorber esta cantidad de energía. ¿De acuerdo? Y a la cantidad de energía que el sistema necesita absorber se le conoce como calor latente. Es decir, yo puedo tener agua que se encuentre a 100 grados centígrados y que siga siendo líquida. ¿De acuerdo? Me encuentro en la línea de líquido saturado. Para que esta agua, para que el agua, para que el sistema con el que estoy trabajando cambie a vapor, va a necesitar absorber cierta cantidad de calor que se denomina calor latente. ¿De acuerdo? Todo esto nosotros lo podemos encontrar en las tablas de vapor. Tablas de vapor como las que ustedes ven aquí. ¿Sí? Estas tablas de vapor nos están poniendo en números el dibujo, que lo voy a poner en rojo por acá. ¿De acuerdo? Nos están diciendo esto. Nos están poniendo en números toda esta gráfica de aquí. Eso es lo que hacen esas tablas de vapor. ¿Qué nos están diciendo? Las condiciones y las propiedades que están variando dentro de esta campana. Por eso tenemos datos en la línea de líquido saturado y de vapor saturado. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a tener un volumen tanto en líquido saturado como en vapor saturado. ¿Ya? En volumen específico nosotros tenemos los puntos que están formando la línea de líquido saturado y la línea de vapor saturado. ¿En qué? En condiciones de temperatura y presión constantes. ¿Sí? Esta temperatura y esta presión son temperatura y presión de saturación. La temperatura, dependiendo la tabla en la que nos encontremos, puede tener escala centígrado o Fahrenheit, y la presión igual, sistema internacional o sistema inglés. Hay que tener en cuenta que la presión es absoluta. ¿Perdón? Así que si un ejercicio nos está diciendo que debemos utilizar tablas de vapor, recuerden, nos están dando presión manométrica, debemos buscar cuál es la presión barométrica o atmosférica para sumarla y tener la presión absoluta. Rápidamente estoy explicando eso porque el ejercicio que viene, o que ustedes tienen que realizar, se basa en justamente la utilización de las tablas de vapor. Ahora, la entalpía es la energía que va a necesitar la materia para estar en un estado determinado. ¿Me entienden? ¿Sí? Con esto, si yo tengo a 70 grados Fahrenheit mi sistema, si yo lo tengo a 70 grados Fahrenheit, ¿cuál es la energía que el sistema va a necesitar
para estar en condiciones de líquido comprimido, perdón, líquido saturado, yo voy a necesitar que cada libra de agua tenga una energía de 38.9 BTUs. Entonces, si cada libra de mi sistema, que está a una temperatura de 70 grados centígrados y a una presión de vapor de 3.622 libras sobre pulgada cuadrada, PSI, ¿de acuerdo? Ese sistema, esa libra de agua va a estar en líquido, ¿de acuerdo? Para que esa libra de agua cambie a condiciones de vapor, ¿cuál es la cantidad de energía que debo tener? 10.092 BTU sobre libra. ¿Me explico? Es decir, el calor latente yo lo voy a poder calcular como la entalpía Fg. Ese es el calor latente del agua en esas condiciones. ¿Por qué? Porque es la energía que va a necesitar absorber el agua para cambiar de un estado líquido a un estado de vapor. ¿Me explico? Entonces, no es necesario que cuando ustedes estén trabajando con sustancias puras, vayan a tablas específicas a buscar el calor latente. Ustedes ya lo tienen en las tablas de vapor. Y en las tablas de vapor se especifica este tipo de calores. ¿Me explico por qué? ¿Ya? Ok. Con ello, volviendo a nuestro ejercicio, con el cual nosotros estábamos trabajando al inicio, ¿ya? Vamos a una lámina nueva. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo un sistema, primero una base de cálculo. La base de cálculo va a ser 1 kilogramo. ¿Sí? Tengo una temperatura inicial de menos 3 grados centígrados y una temperatura final de 120 grados centígrados. Dibujando un poquito lo que tenemos, entonces yo tendré al agua en un estado sólido como un cubo de hielo cuando la temperatura sea igual a menos 3 grados centígrados, ¿verdad? Luego de esto, yo voy a tener la temperatura en forma de vapor, o el agua va a estar en el estado de vapor cuando se encuentra una temperatura de 120. Sí, todo esto pasa porque estamos a una atmósfera de presión. ¿De acuerdo? Entonces mi sistema va a cambiar de un estado sólido a un estado líquido y de líquido a vapor. ¿Sí? A una atmósfera de presión. El estado sólido del agua. ¿Hasta qué temperatura? ¿Cuál es la temperatura de saturación de sólido a líquido? A una atmósfera de presión. En sus tablas de vapor, ¿cuál es la temperatura con la que inician sus tablas de vapor? A una atmósfera. Con 0. Ya. La temperatura de cambio de estado de sólido a líquido a una atmósfera de presión es 0 grados centígrados. ¿De acuerdo? Para que pase de un estado sólido a líquido, yo voy a tener que buscar el calor latente de fusión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que vaya de menos 3 grados centígrados
hasta 0 grados centígrados, ¿cuál es el calor que debo encontrar? Calor sensible. Este calor sensible va a tener un CP. ¿El CP de qué va a ser? ¿O de qué tiene que ser? ¿O qué tipo de CP voy a buscar? De un CP propio de la materia. Es decir, voy a buscar el CP del hielo. ¿De acuerdo? Entonces, primer punto. Yo voy a encontrar el calor sensible para que el hielo cambie de una temperatura de menos 3 grados centígrados hasta los 0 grados centígrados. Luego, calculo la cantidad de energía para que a 0 grados centígrados se pase de un estado sólido a un estado líquido. Un estado líquido a 0 grados centígrados. ¿Verdad? ¿Cuál es la temperatura de cambio de estado del agua a una atmósfera de presión? ¿Mm? 100 grados centígrados. ¿Cuál es la siguiente parte? Yo voy a buscar el calor sensible del agua con el CP del agua para calcular la energía que necesita el agua en estado líquido para subir desde 0 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. ¿Me explico? Luego, debo encontrar el calor latente de vaporización. Ok, listo. Se me pasó. Para que cambie el agua de un estado líquido a un estado de vapor. ¿Cierto? Y esto va a ser igual. Vamos a tener al agua en un estado de vapor a 100 grados centígrados. Y finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar el calor sensible. ¿Sí? Y el CP del vapor para que cambie de los 100 a los 120 grados centígrados. Luego, sumo calor sensible del hielo más calor latente de fusión más calor sensible del agua más calor latente de vaporización más calor sensible del vapor. Y esta es la energía necesaria que el agua a menos 3 grados centígrados va a necesitar absorber para llegar a un estado de 120 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y es lo mismo con toda la materia con la que ustedes pueden estar o vayan a trabajar. ¿Sí? Puntos importantes y lo que debemos recordar siempre. A ver, si yo estoy trabajando con una mezcla, yo debo tener bastante claro cuáles son los puntos de fusión y de evaporación que va a tener la sustancia con la cual yo estoy trabajando. Si quiero realizar cambios grandes de temperatura, voy a tener que ir analizando cuáles son las condiciones, como en el ejercicio de ahorita. ¿De acuerdo? Y todo esto es termodinámica. El uso de las tablas de vapor, les voy a pedir que revisen su libro de Sengel. Déjame ver dónde está Sengel. ¿Dónde está Sengel? No, es Jankoplis, no es Sengel. Su libro de Jankoplis. Quiero que resuelvan los ejercicios. La próxima semana les dije que tienen laboratorio, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo voy a hablar con la fundamentalista. Karen, por favor, ¿me recuerdas del día lunes para tener todo planificado para el miércoles que ustedes puedan llegar? Miércoles o viernes. Yo el lunes te confirmo eso, sí.
Voy a hablar con la Ya, ya. Fernandita. Pero me recuerdas de eso. El día viernes no vamos a tener clases ya que voy a estar en una pequeña gira. Entonces no voy a estar acá en la provincia. Voy a estar creo que viajando el día viernes, así que no tenemos clase ese día, ¿sí? Ok, aquí está. Quiero que sigan resolviendo, ¿sí? Desde el ejercicios del capítulo 1 de Jacoplis, como ustedes pueden ver, página, no sé qué página es, pero quiero que resuelvan el 16, perdón, el 1.6-4, 1.6-5, Sí, está comiendo los perros. Qué 1.7-1, terrible eso, Tatiana. Pero no hiciste nada mismo de almorzar. Está hecho y el el 1.7 moro, faltan los maduros. ¿de acuerdo? Disculpen, ¿que puede repetir el último que se me entrecortó? Con gusto. 1.7-5. Ya, y el 1.7-5 es prueba. Ese es ejercicio tipo prueba. ¿Sí? Listo, jóvenes, jovenazos. ¿Qué les puedo decir? Primero, cojan su libro de... ¿Qué libro vieron en termodinámica el semestre anterior? Karen. Sengel. A ver, voy a terminar mi sesión aquí. Muchas gracias con todos. Bueno, de hecho he pausado la grabación, así que sabrán disculpar la clase entrecortada que vamos a tener. Sí, yo por bien hacer no estuve grabando y después me olvido de poner otra vez el play. Bueno, ya nada. ¿Qué les puedo aconsejar? Tomen su libro de Sengel y vayan de nuevo a ver qué son todas las situaciones de las tablas de vapor. ¿Ya? Vean de nuevo cómo utilizar una tabla de vapor, entiendan cuáles son los diagramas termodinámicos. Dentro de la evaluación de la primera unidad les voy a tomar eso, porque si estamos en balance de energías, ustedes deben saber qué significan los diagramas termodinámicos, cómo funcionan, cómo usar las tablas de vapor. Es algo fundamental para que ustedes puedan trabajar. Ya se van a dar cuenta en los ejercicios de Jacoplis, los que les mandé, que son absolutamente necesarios el uso de todos estos instrumentos. ¿De acuerdo? Así que les pido que vayan a leer de nuevo, que lean bien lo que significa la entalpía, que entiendan qué es lo que les están explicando o a qué se refieren todos los números que ustedes tienen en las tablas de vapor para poder seguir trabajando. ¿De acuerdo? Ok. Tienen que volver a revisar eso. Que se les haya complicado el ejercicio que acabamos de ver, me preocupa. Porque cómo calcular la cantidad de calor que necesita la materia en sus cambios de estado hasta llegar a una temperatura final es algo que ustedes ya deben manejarlo y muy bien. Vean bien qué es el calor latente, qué es el calor sensible, qué es el calor específico. ¿Sí? Es súper importante. ¿De acuerdo? Listo, guaguas. Estamos hablando. Si pongo algún trabajo en la plataforma, converso con su representante para que todos lo puedan realizar. ¿Sí? Gracias, señores y señoritas. Que estén bien. Una buena tarde.
Gracias, Inge. Gracias, Qué Inge. bien. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Chao.